buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da el mismo Dios en su misericordia y nos permite seguir en el estudio, en la meditación de su palabra, que es la vida que Él nos da. Esta es una transmisión de Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia, y damos gracias al Señor que a través de la obra hispana estamos dirigiéndonos a ustedes. Tenemos el día domingo, tenemos 2 reuniones por la mañana con el grupo en inglés, que gracias a Dios el Señor sigue agregando a su iglesia, y por la tarde tenemos la reunión en español, y los días miércoles esta reunión o este estudio en línea de la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos en este día miércoles 2 de agosto de 2023. Bendito sea nuestro Señor, porque a Él le pertenecen, hermanos, toda la honra, toda la gloria, todo el imperio por siempre. Es de Él y de nadie más. Cualquier otro que quiera su gloria es un ladrón, es un usurpador. Todo es para la gloria de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos hable, nos bendiga y nos instruya, nos redarguya, nos exhorte en esta hora con su palabra. Oremos. Padre bueno, gracias Señor Jesucristo. Gracias Padre bendito por tu misericordia, por tu amor, por lo grande que tú eres para con tu pueblo, Dios. En esta oportunidad, Padre bendito, estamos en tu presencia pidiéndote que nos hables, que nos toques a cada uno, Señor, donde quiera se encuentren los hermanos, las hermanas, los amigos, oh Dios. Pedimos, Padre Santo, que hables, que toques a tu pueblo. Lo pedimos a través de tu palabra en esta hora, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bendito el Señor. Quisiera leer, hermanos, quizás una de las escrituras más conocidas de la iglesia del Señor. Pero yo creo que a pesar de que es muy conocida y es una escritura tan real, es una escritura tan específica que no cambia, no pasa de moda. Siempre tiene esa escritura en su sencillez una profundidad tremenda, porque enfoca la realidad que todos podemos pasar en nuestra vida cristiana. Y como ustedes quizás ya lo saben, podemos enfriarnos, podemos dejar la esencia, el principio. Dice la Biblia: volveos a la senda antigua. Por eso quiero leer en Apocalipsis capítulo 2, conocido, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2, 4 y 5. Aún, hermanos, leamos todo para entender el contexto. Leamos, dice el capítulo 2 completo de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí, hermano, claramente está diciendo el mismo Señor Jehová Dios Todopoderoso, el que fundó la iglesia, el que estableció la iglesia, el que anda en medio de los siervos de la iglesia, ese que lo ve todo, que lo conoce todo, dice esto. Y le dice a la iglesia de Éfeso: yo, dice, conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La primera iglesia a la cual el Señor le da la revelación a Juan allá en la isla, y que le dice: antes de darte toda la revelación de lo que viene en este mundo, quiero que le escribas a las iglesias que están en Asia. Y la primera que le escribe dice: escríbele a Éfeso. Cada iglesia representa ciertos límites de la iglesia general. Cada iglesia representa momentos de las iglesias en diferentes momentos de la historia. Cada iglesia, cada de estas 7, da una identidad de qué es la iglesia del Señor a través de la historia, a través de la vida, iglesias locales, pero también se refiere a uno mismo, personalmente. ¿Quién soy yo como la iglesia de Dios? Si nos consideramos nosotros, hermanos, como el templo y la morada, como dice la Escritura, del Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros somos esa iglesia. Y si somos esa iglesia, estos elementos descritos en Éfeso, en Esmirna, en la Odisea, descritos en todas ellas, son para nosotros. Quizás estamos atravesando algún momento que nos identifica con esas iglesias. La iglesia de Éfeso, que es la primera, la número 1 que se menciona acá, fue una iglesia en el Nuevo Testamento muy característica. Es una iglesia que fue establecida en Asia Menor. Lo más que dicen Hechos, prácticamente fue el que estuvieron involucrados allí, siervos de Dios de renombre. La iglesia de Éfeso tuvo esa característica de tener personas que la guiaron en los primeros principios. Al inicio de su obra fue guiada por individuos de alta calidad. Tenemos a un Apolos en la iglesia de Éfeso, tenemos a una Aquila y Priscila en la iglesia de Éfeso, tenemos a un Pablo en la iglesia de Éfeso, tenemos a un Timoteo en la iglesia de Éfeso, y finalmente tenemos un apóstol Juan en la iglesia de Éfeso. Hermano, esta iglesia recibió la enseñanza quizás de los altos rangos en la historia de la iglesia. Sabemos que Apolo fue uno de los grandes teólogos, por decirlo así, del principio. Aunque Pablo lo tuvo que instruir, aunque él tuvo que crecer todavía más, pero fue un hombre, recordemos aquella oportunidad que decían uno: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Es decir, que Apolo era de cierto nivel de respeto, un hombre muy preparado, y él fue el que estuvo también en Éfeso. Aquila, Priscila, fueron una pareja muy digna, una pareja muy espiritual, y ellos también se encargaron de guiar la iglesia en Éfeso. Y Pablo, dice la Escritura, capítulo 18, si no me equivoco, 19 y aún quizás 20 de Hechos, ahí nos habla cómo Pablo pasó varios años en Éfeso enseñándoles todos los días. Al final de la historia, el mismo apóstol Juan funcionó como encargado de todas esas iglesias, empezando en Éfeso. Fue una iglesia muy establecida, fue una iglesia muy fuerte, fue una iglesia también muy sufrida. Y por eso el Señor se encarga en decirle el primer mensaje. Es decir, y si aún cuando nosotros leemos la carta que Pablo les escribe a los Éfesos, es una de las cartas más profundas teológicamente.
Nos muestra el misterio de Dios, la función apostólica, las grandes enseñanzas doctrinales se habla en Éfeso. Y Dios viene, el Señor, y le dice: eres una iglesia, te conozco, sé quién eres. ¿Recuerdan aquella palabra que el Señor dijo? El reino de los cielos será semejante a una semilla de mostaza, que siendo una de las más pequeñas semillas que hay, al sembrarla, crece. Y al crecer se expande. Después vienen los pájaros a hacer nido, a cubrirse en ese árbol inmenso. Ese es el reino de los cielos, ese es el reino de Dios, esa es la iglesia. En esa parábola Jesús lo decía. Empezó chiquitita, fue sembrada, pero produjo fruto y creció, tuvo ramas. Esta iglesia era una de ellas, la de Éfeso. Y el Señor dice: yo te conozco, iglesia de Éfeso, sé quién eres. Y porque sé quién eres, te estoy diciendo esto. 1. Conozco tus obras. Esta no era una iglesia haragana. Esta no era una iglesia holgazana. Esta no era una iglesia aburrida. Esta no era una iglesia que dejaba las cosas para más tarde. No, esta era una iglesia de obras. Obraba, actuaba. Número 1, después dice: arduo trabajo. Va junta tus obras con tu arduo trabajo. Trabajaba fuerte. Se levantaron en Éfeso, dice en Hechos, que se levantaron revueltas. Hubieron disturbios. Hubieron allí hechos que Pablo tuvo que ser evacuado. Hubieron cosas, y continuó la historia de la iglesia de Éfeso. Tuvo eventos grandes, arduo trabajo, sufrida. Por lo tanto, era una iglesia paciente. Tenía mucha paciencia. Esperaba. Hay muchos cristianos, hermanos, hoy en día que dicen: ya me cansé de esperar. Jesucristo nunca viene. Esta no, hermano, esta tenía paciencia. Esperaba. El poder de Dios, la manifestación de Dios la esperaba. Vivió esos días tremendos. Sufrió esos momentos difíciles. Vivió esos momentos de crecimiento espiritual. Arduo trabajo y paciencia. También dice: y conozco que no puedes soportar a los malos. No le importaba, hermano, a esta iglesia, no le importaba que si hubieran gente que se iba, porque les confrontaban su maldad. Quizás venían en esta oportunidad personas con cosas malas en su corazón, cosas malas en su mente, enseñanzas perversas, a meterse dentro de esa iglesia. Esta iglesia la discernía y decía: no, tú estás enseñando maldad, tú estás enseñando pecado, tú estás enseñando cosas malas, largo de aquí, o te arrepientes o te vas. Era una iglesia, hermano, que mantenía el celo por las cosas de Dios. No le importaba si quizás se quedaba un grupo pequeño, no importaba, siempre y cuando se mantenían en la doctrina que habían recibido. No puedes, le dice, soportar a los malos. Y además le dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Llegaban algunos con el título: yo soy apóstol, yo soy un siervo de Dios, yo soy un maestro, yo tengo experiencia, yo establecí una iglesia por allá, yo le enseñé a otros por allá, por lo tanto tengo la categoría.
ellos les decían, ok, perfecto, tienes la categoría, tienes el nombre, tienes la experiencia, pero ahora demuéstranos qué es lo que enseñas. Eso es lo que quiere decir aquí. Has probado. Ya ellos habían sido advertidos. Esta iglesia ya había sido advertida. Si nos vamos, hermanos, y leemos rápidamente en el capítulo de Hechos 20, donde Pablo estaba despidiéndose de la iglesia de Éfeso, llamó a todos los ancianos, dice, capítulo 20 de Hechos, al versículo finales, dice, el versículo 17 en adelante, Pablo hizo llamar a todos los ancianos de la iglesia, dice el versículo 17, los llamó, les dijo, yo me voy, ya llegó mi hora de partir, les dice a los ancianos, a los encargados de la iglesia de Éfeso, les dice, yo ya me voy, me tengo que ir, pero más adelante dice, y cuando yo me vaya, versículo 28, versículo 29, porque yo sé, dice el versículo 29, capítulo 20 de Hechos, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Me voy, vendrán lobos rapaces, vendrán hombres, vendrán, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, tratando de engañarlos a ustedes. Van a venir, les dijo Pablo. Ya estaban preparados, ya sabían que iban a recibir a esos individuos. Por lo tanto, volviendo a Apocalipsis, el Señor les dice, he visto que cuando llegaron esos, tú, iglesia de Éfeso, los probaste, y al haberlos probado, los encontraste que eran apóstoles falsos, dice el versículo 2. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Repito, esta iglesia no le interesaba si era un miembro, si era un visitante, si era un anciano, si era un miembro antiguo, si era un nuevo apóstol que él se podía llamar, quien fuera. Lo importante para esta iglesia era quien llegase a esa iglesia iba a ser evaluado, probado con la enseñanza de la Escritura, con esa enseñanza que habían recibido. Y si no pasaba ese test, no importa tan bonito que predicara, no importa tan maravilloso que se dirigiera a las personas, no importaba tan elocuente, nada. ¿Se apega o no? Punto y aparte. No, hermano, es que si se va él, se va a ir un montón de gente con él. Dice, no, hermano, tal vez mejora, tal vez aprende de la enseñanza. No se puede. La palabra de Dios es única. El que predica, el que enseña la palabra de Dios, el que tiene nombre como quiera llamarse, en este caso se llamaban apóstoles, tiene que apegarse a la verdad de Dios. No hay excusa, no hay otros métodos, no hay otras técnicas, no hay otras ciencias, no hay otra forma. Es la única, porque es la iglesia de Dios y eso no ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero su palabra no va a pasar. Los probó y los encontró mentirosos. Eso es bueno, le dice. Y aún más adelante, en versículo 6 dice, aborreces a los nicolaitas,
las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aborrecía, los nicolaitas eran grupos perversos que se metían en las iglesias, enseñanzas extrañas en las iglesias, enseñanzas que les decían a cometer actos inmorales. Eran los nicolaitas. Predicadores que enseñaban cualquier cuento, eran los nicolaitas. El Señor les dice: yo también los odio, así como tú también los odias. ¡Qué bueno! Estás encaminada, iglesia, estás en buena dirección. Volviendo al versículo 2 dice, versículo 3 dice: y has sufrido, tienes ese sufrimiento y has tenido paciencia. Le repito otra vez, arriba le venció paciencia, arduo trabajo con paciencia. Aquí has sufrido y has tenido paciencia. La iglesia, hermano, que se mantuvo en la enseñanza, sabía que iba a sufrir duro, con paciencia. Que además dice: has trabajado arduamente. Otra vez le repite: arduo trabajo, como arriba. Versículo 2, aquí en versículo 3 dice: has trabajado arduamente. Hermano, una iglesia que mantiene estas características es una iglesia de Dios. Es una iglesia de Dios. Trabaja, tiene obras, tiene paciencia, soporta la maldad, evalúa a los falsos maestros y no los acepta. Sufre con paciencia, tiene trabajo arduo. Además dice, versículo 3, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todito lo que la iglesia hacía era por amor del nombre de Jesucristo. Sufrió por amor al nombre de Jesucristo. No sufrió porque ellos querían sufrir. No sufrió porque ellos buscaban sufrir. No, sufrieron por amor al nombre de Cristo. Trabajaban por amor al nombre de Cristo. Tenían paciencia por amor al nombre de Cristo. Soportaban las pruebas por amor al nombre de Cristo. Evaluaban los falsos maestros, no porque ellos les caían mal, no, lo hacían por amor al nombre de Cristo. Toda la labor de esta iglesia era por amor al nombre de Cristo. No hay otro motivo, hermano, de estar en esta tierra y hacer la obra de Dios. No hay otro motivo sino amor al nombre de Cristo. Pero en medio de todo este trabajo, en medio de toda esta acción, en medio de todas estas situaciones, puede ocurrir un problema gravísimo. El versículo 4 que leíamos, que dice: pero tengo esto, iglesia, en medio de todo este trabajo, en medio de toda esta accionar, en todo este accionar, tengo algo, y es que has abandonado tu primer amor. Podemos, hermanos, hacer todo, aún sufrir, haciéndolo bien, pero hemos dejado, dice, el primer amor, aquel elemento inicial, aquel elemento del principio, aquel elemento de los momentos principiantes, diríamos, cuando se desea, se anhela adorar a Dios en todo tiempo, cuando se anhela meditar en su palabra en todo momento, cuando se anhela estar en la comunión con los hermanos en todo momento, cuando se anhela agradar a Dios en todo. Ese es el primer amor. Se puede olvidar, se puede perder, se puede abandonar. Acciones, todo el laboral que tenemos nos puede alejar de lo primero. Nos podría alejar de lo primero. Recuerdan aquella oportunidad
que el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Todavía, Pedro, me amas? Todavía. Es decir, hermano, el mismo apóstol puede dejar amar a su Señor en persona. Cuanto menos nosotros, cuanto menos la iglesia. Por eso el Señor le dice: has dejado tu primer amor. Pero le dice el versículo 5, recuerda, ese volver en sí. Recuerda el caso del hijo pródigo, cuando se fue lejos, anduvo perdido, anduvo haciendo cosas tremendas, anduvo deseando comerse la algarroba de los cerdos, y dice que en ese momento volvió en sí, recordó, y dice: en la casa de mi padre, ahí tengo, ¿por qué es necesario que yo esté sufriendo aquí? No, tengo regreso, volvió en sí. Lo mismo le dice aquí el Señor: vuelve en sí, en ti, iglesia, recuerda, por lo tanto, de dónde has caído. Aunque estés sirviendo, aunque estés actuando, aunque estés haciendo lo que sea, pero siempre recuerda tu primer paso. Te afanas en servir, perfecto, pero no se te olvide, lo primero es lo primero. El primer amor vale más que todo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Al perder el primer amor, hermano, el Señor lo considera acá quizás un pecado. Por eso dice: arrepiéntete. Recuérdalo, dice, y haz las obras. Haz las obras del principio. Haz las primeras obras. Aquellos momentos de madrugar en la presencia de Dios, o aquellos momentos de anochecer en la presencia de Dios, recuérdalos y vuélvete. Recuérdalos y regresa. Eso tengo contra ti. El resto, le dice, está bien. Pero en las cosas de Dios, hermanos, es todo o nada. No es sumar y restar. Tengo una cosa buena y una cosa mala, las dos se complementan. No. Es hacer las obras esas. Haber sufrido perfecto. Defender la fe perfecta. Enseñanza perfecta. Todo perfecto, pero también el primer amor. Recuerda, arrepiéntate y vuelve a esas obras. Como dije al principio, esto se refiere en la iglesia de Éfeso, pero también a nosotros, como iglesia y como personas. Podemos hacer mil cosas, pero no se nos olvide que regresar al primer amor. Oremos. Padre bueno, gracias te damos. Gracias, Señor, por indicarnos siempre, instruirnos, redarguirnos, Señor, refrescarnos y enseñarnos. En esta oportunidad, oh Dios bueno, podemos ver que nuestra labor, nuestro trabajo, todo lo que hagamos es de mucha importancia, pero sobre todo es amarte a ti. Es amarte a ti sobre todas las cosas. Tu palabra, el gran mandamiento lo dice: amarte a ti con todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amarte a ti. Eso es lo que tú demandas como primero. Ayúdanos, Señor. Si en algún momento nos desgastamos en otras cosas menos en amor, perdona y enséñanos. Refréscanos, Señor, para volver a ese momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias, Señor. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz del Señor esté con cada uno y sigamos adelante en esa orden que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga, hermanos. Amén.